vamos precisamente como vibrando en la misma frecuencia. Es muy especial que nos vamos encontrando en el camino y también es muy especial de verdad contar con gente que como tú está dispuesta a expandir todas estas cosas y a conectarnos de otra manera sabrosa, tranquila, diferente. Claro que sí, Doc. ¿Usted cuándo ha cambiado de ritmo? Cuente. Yo creo que a cada instante estamos cambiando de ritmo, Sí. definitivamente. Hay un oscilador maestro que es nuestro corazón, eso es que nos está cambiando continuamente, pero además que nos está recordando que estamos vivos, ¿no? Obviamente nuestro corazón late a un ritmo distinto cuando estamos sosegados, tranquilos, serenos, calmados, pero cuando vemos a quien nos mueve los amorcitos, seguramente se acelera un poquito, o cuando tenemos la excitación de pensar en que ya vamos a salir de viaje, o cuando simplemente estamos trabajando con algo que nos apasiona y que nos llena de alegría y de entusiasmo. Obviamente eso implica cambiar de ritmo continuamente y la vida es eso, la vida es cambio, es dinamismo, es modificaciones y bueno, yo creo que esa es la invitación precisamente. Bueno, cuando por acá nos dicen, hola Lili, cambiar el ritmo es disfrutar cada instante de la realización de todo, disfrutar de los detalles. Ay, qué bien, mire, tenemos gente compartiendo también información que seguramente verifican, porque eso que está escribiendo ahí lo escribe desde su propia experiencia y es maravilloso ver cómo desde la información que nosotros también queremos consultar nueva, suceden muchas cosas nuevas, o sea, dejamos de andar en sufrimiento, en queja, en reclamo, y nos vamos como cada vez adaptando más. Por eso yo dije, lo voy a relacionar con el al son que me toquen bailo. Aceptar con amor el ritmo que me pongan. Y si no sé bailar, pues me lo bailo. Si hablamos de ritmo musical, luego ahorita hablamos de ritmo del corazón también. Bien, bien, bien. Al son que me toques bailo. Mira, yo creo que vivir el instante de cada instante, como alguien lo estaba sugiriendo allí, es la magia que decía el Buda. Buda decía, vive tu presente, el instante de cada instante, disfruta ese momento porque es irrepetible, es único y jamás va a volver. Así que si no aprovechamos esos momentos, yo creo que nos estamos desperdiciando precisamente ese prodigio de vivir intensamente y de gozarnos cada instante que vaya pasando en nuestras vidas, de llenar de experiencias, de colores. Yo creo que esto que nos invitan a pintar todos los días en el lienzo en blanco de nuestras vidas. ¿Cómo hacer en un momento en el que uno dice, este ritmo no me gusta, pero igual me toca? Mira, yo creo que lo más importante es que cuando hablamos de ritmos, necesariamente estamos hablando de pausas. Siempre, siempre que estamos hablando de ritmos, estamos hablando de pausas. Y esto es un fenómeno meramente físico, no nos lo inventamos nosotros, no es esoterismo barato, es que la vida es movimiento y si la vida es movimiento, necesariamente estamos hablando de frecuencias. Ujú. Entonces yo creo que el meollo del asunto está precisamente en sintonizarnos en la frecuencia adecuada, en el momento adecuado y con la persona adecuada y en las circunstancias adecuadas también, por supuesto. Hay momentos en que obviamente es más complejo acoplarse a esos ritmos, pero finalmente cuando elevamos las frecuencias empezamos a resonar, es una propiedad también de la física, la resonancia mórfica, es decir, a vibrar en la misma frecuencia y sintonizarnos de manera adecuada con esa frecuencia. En ese momento dejamos de hacer resistencia porque estamos potencializando nuestras frecuencias y no anulándonos, que es lo que frecuentemente hacemos simplemente porque tenemos opiniones diferentes o porque simplemente no entendemos que el otro tiene un punto de vista completamente personal que lo hace precisamente eso, un ser único e irrepetible. Eso hablando de otras personas, pero hay situaciones personales, por ejemplo, que lo enfrentan a uno a un ritmo que uno no quiere danzar. Por ejemplo, una enfermedad. Ayer, por ejemplo, que me robaron los espejos de la camioneta. Entonces uno dice, pero ¿qué hago con esta información, con esta situación? O sea, ¿cómo sigo bailando? Entonces, aquí leí un comentario cuando dice esa pregunta y dice, hay que aceptar y amar todo. Sí, pero con comprensión. Porque si usted me pone una canción que yo debo cantar y no me sé la letra, voy a sufrir la gota amarga toda la canción porque no me la sé, porque no sé el ritmo, porque no sé cuándo entrar, no sé nada. En cambio, o si está en otro idioma, pero si yo me la sé, la disfruto, la canto, me la gozo, pues obviamente es diferente. ¿Por Claro. qué quiero tocar este tema? Porque cuando lo hacemos desde la resignación, cualquier situación que llegue a nuestra vida,
Si la superamos en resignación, ¿qué pasa? Pues vamos a sufrir y a resistirnos, se nos va la energía. En cambio, si fluimos en aceptación, no comprendo, pero sé que esto era lo que tenía que pasar para algo, siempre hay un propósito de amor, ¿cuál es? Venga, miro. Entonces empiezo a hablar de lo que es aceptación amorosa. Y en ese proceso hay muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo. Doc, hablemos de eso. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo ante esas situaciones? Y ahí sí, hablemos un poquito de cómo nos habla el ritmo del corazón. Bueno, mira, ante todo, yo creo que es que en un suceso como el que viviste, no hay más de otra que recurrir al regulador de todos los ritmos en el cuerpo. Y ese regulador es el pulmón. Siempre cuando llegábamos agitados en algún momento a la casa, nuestro papá nos decía, o nuestra mamá, a ver, respire, mijo, ¿sí? Y en ese momento me robaron los espejos. Exacto. Y Eso respire, fue lo mija, que, no hay más de otra. eso fue lo que hice, o sea, Exacto. yo le decía a Gonzalito, en otra época hubiera dicho desgraciados, desadaptados, o sea, ni siquiera pensé en las personas que lo hicieron, automáticamente supe que son personas en inconsciencia, en desamor, o sea, ni me acordé de eso, simplemente como que, venga, respiro, a ver qué hago, a ver qué información cojo para gestionar esto. Tal cual. Y no hay más de otra. Pueden ser desgraciados, pero respire, mija. No hay más. Sí, pero Después de todo eso, entonces, fíjate lo que ocurre. En un momento de angustia, en un momento de ansiedad, en un momento en que de verdad hemos perdido los ritmos de confusión, de temores, de miedos, lo primero que ocurre es que los sistemas de alerta nuestras se disparan. Especialmente hay una glandulita que se llama la suprarrenal, que como el nombre lo dice está encima del riñón, que empieza a secretar hormonas del estrés. ACTH, cortisol, adrenalina, y eso nos acelera internamente. Pero ese acelere tiene un costo, eso significa mayor consumo de oxígeno. Si hay mayor consumo de oxígeno, por supuesto, dejamos de pensar con claridad, porque recuerda que hasta el 20% de la energía de nuestro cuerpo expresada en términos del oxígeno que consumimos tiene que ver con nuestro cerebro y nuestra capacidad de pensar. Pero en un momento como esos nos agitamos, el corazón se hace menos eficiente por la rapidez con que está bombeando en ese instante y por supuesto oxigenamos menos y tenemos menor claridad al momento de afrontar lo que tenemos que hacer. Así que esos cambios fisiológicos empiezan a alterar por completo todo nuestro cuerpo. Ni qué decir del sistema inmunológico. Cuando estamos en un momento de estrés de cualquier tipo, el sistema inmunológico empieza a disminuir. Podemos hablar del sistema gastrointestinal. Se acelera nuestro sistema gastrointestinal. Es posible que nos dé una colitis o simplemente una pancreatitis o una gastritis, cualquiera de estas itis que nos está marcando que realmente no solamente están inflamados los órganos, estamos inflamados nosotros como seres humanos y por eso es muy importante buscar ese momento de la serenidad, de la calma, que se obtiene precisamente a través de la respiración. Mira, no debe ser al azar que cada órgano maneja una emoción. Pues el órgano o el órgano pulmón tiene como emoción la tristeza desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Y la tristeza, cuando es afrontada de manera adecuada, se ha de convertir en serenidad y en calma, porque si no nos iríamos a la melancolía, que es ese estado permanente de tristeza profunda, del cual ya nos resulta mucho más complejo salir. Así que fíjate que ahí hay una clave importante. Si tuviéramos que resumir seguramente esta charla al final, en una sola palabra, yo creo que la respiración surgiría como el maestro de todos los ritmos y si estamos pretendiendo cambiar de ritmos, pues es la mejor manera de conectarnos. Doc, cuando usted menciona eh, energía, frecuencia, onda, son términos, digamos que ahora estamos comprendiendo con mayor, o sea, con una mente abierta, o sea, como con mayor comprensión y gratitud, porque finalmente nos está dando secretos de si estoy vibrando bajito, sé que, por ejemplo, no debo ir a una entrevista de trabajo, un ejemplo. Si voy por una entrevista de trabajo, entonces, ¿qué hago? Que me suba la vibración, o sea, y entonces empezamos a decir, ¿cómo voy adaptando toda esta nueva forma de ver la vida? O sea, una nueva humanidad que ya se basa en la energía, en las vibraciones, en las ondas, en las frecuencias. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué? Porque cuando tengo la capacidad de comprensión de todos estos procesos de mi cuerpo, los puedo utilizar y no que me utilicen.
Sí, eso me encanta, porque es que de verdad hablar de estos términos hace algún tiempo era medio, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos metemos en esto tan complejo? Y nos recordaba de pronto la física del bachillerato, que no siempre fue lo más agradable del mundo. Pero ya cuando empezamos a verlo en estos términos, nos damos cuenta de que es que la vida misma es energía, ese poder potencial que está en nosotros, ese poder que arrastramos desde nuestros ancestros, que nos dieron aquellas personas que nos antecedieron, porque de todas formas vivieron sus propias experiencias y las dejaron almacenadas en nuestro propio código genético, en un momento determinado están buscando salir a flote. Y si en ese momento salen a flote, lo que nos están diciendo es, mira, vuélvete a meter en lo que tú eres en esencia. Si recuperáramos simplemente esa posibilidad de entender que esa energía, esos patrones frecuenciales representan el poder interior sin límites que tenemos, seguramente que desde allí podríamos empezar a comprender también que aquí residen nuestros mayores potenciales y que nosotros podemos modificar a través de esos ritmos precisamente los significados que van a tener esos sucesos que nos están ocurriendo. Tú puedes quedarte 1, 2, 3 días y hasta un mes pensando en tu bendito espejo del carro y por supuesto eso seguramente te va a robar mucha paz, te va a generar un desequilibrio tremendo. En cambio, si rápidamente recuperas tu homeostasis a través de la respiración, a lo inmodificable, pues, ¿qué podemos hacer? Simplemente continuar y continuar con optimismo, no de cualquier manera. Podemos continuar de muchas maneras, pero no de cualquier manera, y eso es fundamental. Entonces, la invitación es precisamente a eso, a que en el encuentro que estamos teniendo con nosotros mismos, estos términos que aparentemente son extraños, empiecen a ser casi que parte de lo cotidiano. Tú manejas energía cuando le estás dando una caricia a tu esposo, o una madre está informando a través de sus manos el amor que tiene en su corazón y que proyecta a través de la energía de sus manos cuando su bebé tiene ese dolor de estómago y entonces lo acaricia y mágicamente desaparece el dolor. Obviamente que en esa magia está una intención amorosa. O también puedes entonces ser consciente de que la energía está puesta cada que la providencia te da la posibilidad de moverte y de estar conectado con lo más elemental que es simplemente el derecho pleno a vivir intensamente. Todos estos movimientos que estamos haciendo de conciencia no son otra cosa que enterarnos de que es que esto estaba en nosotros, que estaba esperando que nuestro despertar de conciencia nos permitiera entrar en el silencio para escuchar la verdadera melodía que está inscrita en nuestra partitura de la vida. Por eso, a veces, pues, por ejemplo, en mis entrenamientos yo digo, pues no hay nada que agradecer. ¿En qué sentido? En el sentido de que las transformaciones suceden con la información que yo obtengo de cualquier medio, porque todos somos medios, y la practico. O sea, el mérito está en lo que yo puedo practicar con la información que puedo cambiar. Evolución es eso, es aprender a hacer las cosas mejor con nueva información. Entonces, estamos entrando en una nueva realidad, o sea, en una nueva comprensión de lo que es la energía y cómo funciona. Si yo me quedo pensando en ese acontecimiento que me quita paz, me resisto a él, empiezo a traer que esas experiencias que me entrenan en paz interior. Si estoy pensando en dinero, entonces seguramente donde cotice me van a dar los precios más altos. Pero si yo tengo la capacidad de calmarme, de aceptarlo, de observar, de agradecer, entonces me llega la respuesta correcta. Se recuperan los espejos, cogieron la persona, me los venden más baratos, me dan un descuento, me dan crédito. Conozco a alguien que me va a colaborar con las llantas, que las tengo que cambiar también y algo así sucedió. Entonces es ver que cuando tengo la capacidad de cualquier situación, estar como en neutro, como equilibrada en esa información, puedo recibir el mensaje que trae para que pueda evolucionar, ¿no? Entonces, en esa nueva energía, hay algo que dices muy bonito y es esos espacios de silencio que nos permite observarnos y conocernos. Eso es meditar. Tal cual. Mira, meditar es hacer una sola cosa a la vez. Cuando tú estás haciendo más de una cosa a la vez, eso es ruido, ¿sí? Porque esto de que somos multitask, eso es carreta. O estamos haciendo una o estamos haciendo otra, pero definitivamente eso de lo multitask no va con esos
ritmos y con esas pausas. Y es necesario de verdad que entonces en ese momento estemos tan absortos en lo que estamos haciendo que la posibilidad de desenfocarnos se vuelve prácticamente nula. En ese momento, esa intención clara que tenemos en un momento determinado, ese propósito que es el que nos empuja, nos está diciendo simple y llanamente, qué bueno que me escuchaste. Por fin estamos resonando en la misma frecuencia y por fin me estás permitiendo descansar. Tú puedes estar trabajando, pero al mismo tiempo descansando. Si el trabajo que realizas no lo es, sino que se convierte en algo que te apasiona y que te mueve el corazón, y por eso decimos que lances primero tu corazón y ve tras de él en el momento en que estás tratando de generar una obra, una acción determinada. Si en cambio ese trabajo representa fatiga, irritabilidad, mal genio, irascibilidad, aburrimiento, estás en contravía, estás luchando contra la corriente, y aún el mejor de los nadadores, cuando va contra la corriente, llega un momento en que se fatiga, esa fatiga lo vence y lo lleva a que finalmente se ahogue en el sendero. El ritmo del cerebro y el ritmo del corazón. O sea, ¿Sí? ¿cómo ponerlos como en equilibrio? Esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta porque es que hay algo que se conoce como las neuronas del corazón. Realmente uno de los descubrimientos esenciales de nuestra medicina en los últimos años es que tenemos la posibilidad de que esas representaciones neuronales no solamente estén en el cerebro, sino también en el corazón y también inclusive en el sistema intestinal o en el sistema gastrointestinal. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso cuando tienes un pensamiento de ira, por ejemplo, o de miedo, el corazón se acelera y el intestino hace lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú pones a vibrar en esas mismas frecuencias, llega un momento en que la coherencia cardíaca es tal, es decir, la capacidad de que tu cerebro se relacione con el corazón y que el corazón realmente atesore tu mente, que se aclaran los pensamientos, te permiten ser mucho más recursiva, te permiten volver a encontrarte con tu capacidad innovadora y creativa, activas el quinto centro que ya te empieza a conectar con el polo neurosensorial, es decir, eso que nos diferencia a nosotros como seres humanos y que nos permite en verdad emitir pensamientos, ojo a esto, pensamientos e ideas claras para poder llegar a un propósito también mucho más definido. Entonces, cuando nos conectamos desde el corazón con esas neuronas del cerebro, estamos estableciendo una comunicación que resulta absolutamente sorprendente y yo diría que hasta alquímica, porque es que en el fuego del corazón se transmutan todas esas emociones tóxicas para poder volvernos a brindar la claridad suficiente que necesitamos para avanzar en el camino. ¿Cómo pueden seguir al doctor? Vea, esta flechita que está acá, hágale en este momento con Ay, su dedito, úntalo conmigo aquí y ahí sale el me nombre voy a de seguir a mí mismo. Alejandro Posada Beut y ahí mismo le da a seguir y ya. No, no lo deje para ahorita, hágalo de una vez. No lo deje para ahorita. ¿Usted se bailaría una canción si la emisora está mal sintonizada? Definitivamente, si la emisora está mal sintonizada, yo no estoy captando el sonido para la que fue diseñada esa canción. Yo no puedo captar frecuencias, ni mucho menos emitirlas desde mi voz, si no las estoy escuchando clara y nítidamente. Por eso resulta tan fastidioso de verdad tener una emisora en el dial cuando no es el correcto. Definitivamente ya no escuchas algo así como desde la emisora del cielo, sino que escuchas una cosa por allá que te invita casi que a retirarte de huida porque evidentemente no estás escuchando la música adecuada o el sonido adecuado. Eso mismo ocurre cuando no sintonizamos la emisora en el dial correcto en nuestro propio cuerpo. A mis pacientes yo les digo, mira, la enfermedad no es otra cosa que estar fuera de sintonía. Y lo que hacemos nosotros a través de unos filtros de cromoterapia, de láser, de polartrones, de imposición de manos, etcétera, etcétera, no es otra cosa que volver a encontrar esos patrones frecuenciales en los que deberíamos vibrar. Me explico. Por ejemplo,
un órgano como el hígado emite a 5 o 7 ciclos por segundo, pero te da una hepatitis y entonces empieza a emitir a 20 o 30 ciclos por segundo. Y eso es como si el director de orquesta interpretara un bolero y los músicos un merengue. Obviamente no se va a escuchar para nada adecuado, y esto va a hacer que entonces nos perdamos en ese camino, y con toda seguridad que la experiencia no va a ser la mejor. En cambio, cuando nos sintonizamos, en verdad volvemos a recuperar una cosa que tan bellamente decía Facundo Cabral: no te mueras con tu música en tu interior. ¡Ay, qué hermoso! Yo. Sí, tú, Facundo Cabral. Facundo Cabral. Eso que dijo Facundo Cabral. Eso que dijo Facundo Y todo Cabral. lo que dijo. Cuando tenemos esa verdadera comprensión, porque pues pensando precisamente en eso, hay tantos mensajes que a veces distorsionamos y le Sí, cambiamos el significado. Por ejemplo, cuando Jesús decía, el reino de Dios está en ti. claro. Y ese reino de Dios es la paz interior. Y cuando tú tienes paz interior, realmente lo demás llega por añadidura. Pero es que el trabajo interior es de acción, no es Claro. solamente de levitar, de ausentarme de las situaciones, de alejarme, irme para el Tíbet, ¿cierto? Entonces, es saber cómo lo vamos a interpretar, pero todo va tomando en esta nueva energía, en esta nueva información, un concepto diferente, una comprensión diferente y una práctica diferente. Y esa paz interior no es otra cosa que volver a estar en ese yo con yo, Ajá. ese espacio que es tan necesario. Estaba viendo que alguien decía, ¿y qué pasa cuando alguien me quita esa sintonía perfecta? No, nadie nos quita la sintonía perfecta. Nosotros permitimos que nos la quiten, que es distinto. Nadie definitivamente Tiene lo cogió el ese trancón. poder. Cada uno elige la posibilidad de escoger el trancón. Nadie te sacó la rabia. Tú eliges si reaccionas de una u otra manera para que la rabia se manifieste. Así que lo que estamos haciendo en este proceso no es otra cosa que redescubrirnos como los guionistas, los manejadores de nuestra propia vida, y somos nosotros los que podemos cambiar por completo los escenarios en los que nos movemos. Si somos los directores de esta película, entonces nosotros decidimos qué cosas va en cada momento, en cada escenografía, y por supuesto elegimos los actores que nos van a acompañar en esto que hemos diseñado en un momento determinado. Eso también es un cambio de ritmo. Cuando yo digo el yo con yo, no es otra cosa que volver a recuperar esos momentos de felicidad infinita que nos acompañan cuando tocamos un instrumento musical o cuando tenemos tiempo de escribir. Hace unos minutos yo apenas estaba escribiendo. Normalmente cada sábado entrego a la gente que nos sigue un escrito y que publicamos ahí en las redes, pero no te imaginas lo que yo disfruto, porque en la medida en que voy escribiendo, bueno, la verdad que en un momento determinado eso canalizo, ¿no? No, la verdad es que en un momento determinado estoy tan Claro. conectado, que me lo gozo tanto, que lo disfruto tanto, que pareciera como una especie de dictado, pero es porque simplemente estoy imaginándome los escenarios propicios a través de ese cambio de ritmo que tengo que hacer para volver a mi centro, para volver a escuchar lo que yo quiero escuchar, porque ya eso está escrito en alguna parte del universo. Yo simplemente lo estoy tomando de esa despensa universal que es precisamente el mundo de lo cuántico. Mami, hola, por Hola, acá está mami. mami. Doc, esas recomendaciones para cambiar de ritmo. Me estás preguntando por recomendaciones para cambiar de Sí, ritmo. porque yo duré 10 años creyendo que podía cambiar de ritmo con la información que tenía, pero pues no, o sea, es como saber los números, pero Claro. sumar, dividir, multiplicar es una fórmula que no aprende uno cuando le enseñan los números, aprende uno primero los números. Entonces, Recomendaciones. ya me Primero, tocó practicar, practicar, practicar. ¿Qué practicamos para estar en sintonía con el ritmo que nos hace vibrar alto? Porque cuando vibramos alto estamos como en conexión directa con la fuente, todo lo que sucede es maravilloso, las personas que conocemos son auténticas, increíbles, llenas de amor, llega el dinero, la salud, eso es una magia. eso es una magia. Y precisamente para cambiar de ritmo, ya tú misma lo dijiste, es aquí y ahora, en este momento. No hay por qué aplazar ese momento sublime y especial. Es ya, en este instante que debemos empezar. Ya lo dijimos, empecemos por la respiración. Empecemos por ese paseo a solas que nos estamos debiendo, y por esa llamada que nos debemos a nosotros mismos para volvernos a meter en el orden
adecuado y propicio para las necesidades nuestras. Si empezamos a hacer esto, ya estamos dando un paso a la vez. Y ese es un secreto muy importante. Dar un paso a la vez es casi que orar en sensación de agradecimiento por la existencia misma, porque cuando damos un paso a la vez estamos siendo conscientes de ese instante, de cada instante del que estábamos hablando al principio de esta charla. Si eso lo logramos, entonces empezamos de verdad a convertir la vida en eso, en un momento de oración, en un momento de reflexión, de señal de humildad, y por eso nos flexionamos nuevamente para poder encontrarnos a nosotros en el camino, en el sendero más adecuado que nos permita reconciliarnos con esa velocidad que habita en nosotros, suficiente y necesaria para poder llevar a cabo esas digamos que esas tareas que nos hemos propuesto en un momento determinado, pero sin llegar al agotamiento infinito. Los japoneses tienen una cosa que se llama el kashori, así lo llaman ellos, que es la muerte por agotamiento físico, precisamente porque se pierde el ritmo, porque hay un tal agotamiento en un momento en que no fuimos conscientes de lo que nos estaba ocurriendo y que no nos permite, por ejemplo, extender momentos mágicos de encuentro con el otro, por ejemplo, prepararte el té y empezar un diálogo maravilloso con alguien en un instante determinado, por ejemplo, volver a escuchar esa voz tuya con todos los timbres y matices maravillosos que te puede dar el universo, o por ejemplo, volvernos a mirar a los ojos y sentir que chispeamos al mismo tiempo y que hay millones de fotones que se están despidiendo en un instante como esos. Eso resulta casi que infinitamente poético, porque es de verdad que allí residen tantas cosas que lo que nos apasiona vuelve y nos permite soñar con que es posible volver a centrarnos en un momento determinado. Y cuando logramos eso, entonces nos cambiamos como del lado de la ventana y empezamos a atraer esas personas maravillosas que están en esa misma frecuencia por resonancia y entonces nos damos cuenta que, ay, sí, realmente hay una transformación. Habrá alguien que diga, oigan a estos bobos y está siguiendo en las redes a las noticias, los escándalos, bueno, las cosas negativas que suceden. Definitivamente sí somos el resultado de las personas con las que más nos rodeamos y creo yo que con las redes sociales podríamos transformarlo, somos el resultado de las personas que más seguimos, ¿o qué? Sin duda que sí. Mira, para mí fue una experiencia muy bonita esta de las redes. Yo tal vez lo he contado en algunas de las charlas que hemos tenido. Yo era un absoluto ignorante en este mundo de las redes, sigo siéndolo por fortuna. Yo me siento deliciosamente ignorante y eso significa que tengo mucho por aprender. Pero la primera vez que yo hice un live, Lili, yo prendí mi celular y la cámara estaba mirando al frente y yo no tenía ni idea de cómo voltear la memoria de la risa, pero a su vez de la angustia yo decía, ¿yo qué voy a decir en este momento? Sin embargo, cuando comprendí la verdadera utilidad de las redes, no simplemente esto de estar tomándonos la selfie diciendo estoy comiéndome un pescado, hola, estoy feliz, ¿no? Sino entender realmente que Cuando son agua, que son precisamente posibilidades para volver a vincularnos, para tejer esa urdimbre maravillosa que es la existencia humana y entender que estamos todos absolutamente conectados con todos. Si entendemos eso, yo creo que ya entonces este oficio de las redes tiene un propósito tan claro, tan maravilloso, que nos permite entender también que a través de esas conexiones podemos realizar nuestro trabajo mucho más fácilmente. Yo lo pongo siempre como un ejemplo. Mira, si tú estás cargando uno de esos santos de las procesiones sola, seguramente te va a aplastar, ¿sí? Pero si lo total. cargas entre 4, bueno, te deja el talloncito en el hombro. Pero si lo cargas entre 20, seguramente ni vas a notar que estás cargando ese santo. Lo mismo ocurre con cada una de las situaciones del día a día. Si tú compartes, si tú te vinculas, si recuperas aquello de la interdependencia, distinto, muy distinto a la dependencia, entonces vamos a darnos cuenta de que de verdad estamos conectados, pero no de cualquier manera tampoco. Estamos conectados de corazón a corazón. El hecho de que nos encontremos en este momento, en que yo vea tu sonrisa, que yo te vea gozando con cada cosa que vamos diciendo, a mí eso me nutre, pero a su vez cuando me nutres a mí, estoy nutriendo a quienes están a mi alrededor y seguramente empezamos a contagiar verdaderas pandemias de amor. Que es así, bienvenidas todas. Todas. Yo quiero ser la voz de personas que se conectan con tanto amor y voy a leer los dos últimos comentarios porque aunque son situaciones diferentes, la resistencia viene siendo como la misma, que es la que está generando ese sufrimiento. Porque
realmente nuestras conversaciones mentales, cuando no podemos observarlas, nos van ganando en esas historias que nos van generando estrés, que nos mantienen prevenidos, angustiados. Y en su mayoría esas situaciones mentales que conversamos todo el día no suceden. Dice así. Acabo de llegar de nuevo a Australia, que es donde estoy viviendo, y vengo de Colombia, de haber visitado a mi familia, y ha sido muy duro volverme a adaptar. Y la que quiero unir es, desde que enviudé, me cuesta estar y vivir plena. Bien, vamos por la primera. Me cuesta adaptarme porque me he desplazado del territorio. ¿Cuántas historias de desplazados tenemos? Voluntaria o involuntariamente, pero al fin y al cabo desplazados. Vuelvo a citar a Facundo Cabral. Alguna vez este hombre se encontró a alguien en el basurero de una ciudad y le dijo, hermano, pero ¿por qué estás acá en este momento? ¿Por qué se te ocurre estar en este lugar que no parece para nada agradable? Y él le contesta, mira, estoy aquí porque este es el mejor lugar del mundo. Y este es el mejor lugar del mundo porque aquí me ha puesto Dios. ¿Sí? Si te pusieron en Australia en este momento es porque tienes una misión en Australia y eso es parte de lo que la vida te está entregando, eso es parte de lo que la vida te está diciendo, vale la pena que estés aquí porque algo tienes por aprender y mucho por compartir. Entonces, si te regocijas por, al contrario, la oportunidad maravillosa que muchos quisieran tener para poderse conectar en un país como estos, en desarrollo, bien desarrollado mejor, y en un país que te ofrece miles de oportunidades que a lo mejor no estabas encontrando aquí, si te ofrecen la posibilidad de aprender de otras culturas, de otros puntos de vista, si te ofrecen conectarte con nuevos paisajes y buscar nuevos horizontes, esa es una bendición. Y esa bendición lo que está guardando es que tú entiendas que está inmersa en tu interior y que fuiste premiada por alguna circunstancia. La otra, no he podido adaptarme después de que enviudé, fue lo que Estar entendí. plena, sí, después de que enviudó. Mira, yo creo que la viudez no es simplemente la ausencia física del otro. Cuando pierdes el contacto en tu corazón con la otra persona, entonces ahí sí estás viudo. Pero si lo recuerdas, si lo llevas en tu corazón, si conservas y haces un homenaje a la vida y no a la muerte, si entiendes que esos momentos gratos vividos, esas sonrisas, esas carcajadas que compartieron, ese consejo a tiempo, ese abrazo, esa cercanía en el momento propicio, está allí en tu corazón, entonces esa persona jamás se va y jamás vas a poder enviudar porque definitivamente la vas a guardar en un rincón tan especial de tu cuerpo que allí te lo está recordando en cada latido. Fíjate, si lo tienes en el corazón significa que en cada latido están haciendo contigo y está diciéndote, vamos juntos en este camino de la vida. Es que con Gonzalito hay que vivir realmente toda su sabiduría en no hay muertos, no hay muertos. Mire, cuando nosotros dijeron que somos imagen y semejanza de Dios, entonces empezamos, como tenemos un cuerpo en este plano, creemos que Él también tiene un cuerpo, pero ya empezamos a darnos cuenta que Él es energía, la energía es absolutamente todo, lo que vemos y lo que no vemos, o sea, Ujú. es más, está sobre todo en lo que no estamos viendo, increíblemente. Y empezamos a experimentar la energía de Dios como fuente creadora, porque pues yo no creé los planetas, yo no creé el sol, yo no creé la luna, tampoco las jirafas, los hipopótamos, los elefantes, las hormiguitas. A veces mi amor y yo nos deleitamos viendo las hormiguitas y unas más cabezoncitas y otras corren y llevan el granito y se devuelven. Y empezamos a darnos cuenta que hay algo más grande que nosotros que ha sido el creador y que tiene seguramente todos esos códigos genéticos de absolutamente todo muy bien guardaditos en su lenguaje. Y nosotros venimos de ahí. Entonces de ahí sí es la imagen y semejanza. Somos seres creadores. Y no solamente creadores de lo material, creadores de nuestras experiencias para evolucionar. ¿Cómo me sintonizo yo con el mejor ritmo para que ese proceso evolutivo que es necesario se lleve en amor, en comprensión de que somos eternos, nadie está muerto, somos eternos? ¿Cómo me alineo, Doc? ¿Cómo nos alineamos cada vez más para cumplir con ese propósito con las personas que estamos en esta dimensión y en otras? O sea, esa personita que partió de este plano está viva en otra dimensión. Mira, yo cito dos cosas. Una, la que decía Albert Einstein, la energía no se destruye, se transforma, ¿sí? Y eso solo ya es entender que pasamos a un plano completamente diferente. Y la otra es una frase de la Madre Teresa que decía que Dios habita en el silencio. Si Dios habita en el silencio, el solo hecho de asumir una actitud meditativa
frente a la vida, de cerrar los ojos para empezar a ver lo verdaderamente esencial, de interiorizarnos en nosotros, de respirar, de sentir, de no aburrirnos de respirar, porque cuando te aburras de respirar te van a llamar a calificar servicios. Entonces, si en ese momento tú estás logrando una conexión tan sutil, tan bella, tan hermosa, que te haga maravillarte de la vida, de la existencia misma, de ese privilegio que tienes ahora de estar inhalando y exhalando continuamente y a través de esos movimientos soltando lo que no te pertenece, de volver a sonreír, de sentir desde tu corazón lo que está ocurriendo, entonces ya ahí te estás conectando con ese ser perfecto por el que fuimos creados y que de alguna forma nos está recordando que si somos su obra, pues bueno, no somos argentinos, pero somos perfectos. En otra vida usted tuvo que haber sido argentino, eh, paraguayo, no Yo me sé. gozo mucho de eso porque de verdad bromeo mucho con los argentinos. Me encanta su humor, me encanta sus cosas. No creas, a mí también me hacen chistes de colombianos. Entonces nos Uy, la gozamos parejo y a eso vinimos, a divertirnos, a sincronizarnos con cosas que verdaderamente nos resten demasiada importancia, porque en ese momento nos volvemos adultos donde en verdad la gravedad se empieza a manifestar, la grave edad. la ¿Sí? grave edad. En cambio, cuando pasamos a la levedad y nos divertimos, esa leve edad nos está diciendo que estamos en la niñez y que allí todo pasa fácilmente. Tú discutes con tu mejor amiguito en ese momento y dices, no lo quiero, ¿sí? Pero 5 minutos después estás diciéndole al papá, papi, te presento a mi mejor amiguito, ¿sí? Y eso es simplemente entender que estamos viviendo cada instante y divirtiéndonos con cada cosa que nos sucede. Si metiéramos esa palabrita en nuestro léxico, diversión, seguramente que la vida sería mucho más amable, nos generaría muchas más sonrisas y cuando tú sonríes estás moviendo más de 47 músculos. Alguien dice que 10 minutos de sonrisas equivalen a una hora de gimnasio y les dejo la inquietud. Ay, vea, entonces yo mantengo en gimnasio, vea, sí, y la de que yo no voy al gimnasio, sí ve que sí voy. ¿Por qué duele tanto? Nos están diciendo por allí. Dice, creo en el proceso que hablan, pero ¿por qué duele tanto? Precisamente porque nos resistimos. Lo que se resiste persiste, nos lo dijeron en El Secreto, y realmente esa resistencia que estamos generando genera desgaste. Mira que cuando hay una resistencia en un fogón, precisamente tratar de frenar el flujo de los electrones es lo que genera calor y calienta la parrilla esta que está en el fogón. Pues lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Cuando nos resistimos, entonces esto duele, esto fatiga, esto disminuye el sistema inmune, esto nos impide pensar con claridad, esto nos atrofia, esto nos lleva a pensar en lo aburrida que es la vida y entonces seguramente que no vamos a encontrar alicientes ni nada que nos mueva ni nos motive. En cambio, si simplemente permitimos que las cosas, ojo, fluyan, estamos utilizando lo que los ayurvedas señalan con el dedo anular, el elemento agua. Y el elemento agua es el que mayor capacidad adaptativa tienes. Tú viertes agua en cualquier recipiente de cualquier forma e inmediatamente el agua adopta la forma de ese recipiente. Independiente de que sea cilíndrico o circular o como quieras, ahí está metido entonces y esa es la capacidad de lo que alguien decía por allá, creo que era una gran amiga de apellido Betancourt que aquí está metida, que nos está diciendo que simplemente la resiliencia está esperando por nosotros, esa capacidad de adaptarnos a las dificultades, de sobresalir a pesar de ellas y de darnos cuenta de que estamos hechos de un material absolutamente fantástico que no nos permite rendirnos en el camino, porque cuando nos rendimos estamos deshonrando aquella perfección por la que fuimos creados. Doc, o sea, también duele mucho porque es como cuando uno va al gimnasio, los primeros días, no, los primeros días no, siempre uno sale del entrenamiento un poquito dolorido, pero después goza uno de todos los beneficios del ejercicio. Digo porque es algo que todos en algún momento hemos hecho. Ejercicio un día, 2 días, 3 días, y uno dice, pero ¿cómo así que salud si uno sale enfermo, adolorido? Y realmente no, es la queja a la que estamos acostumbrados, pero nos sentimos realmente mejor, sabemos que cambia nuestra sensación, nuestra energía, todo. Es entrenable, es entrenable. O sea, venimos cargados
de reaccionar con queja, con reclamo, con victimismo, además que nos funcionaba, Doc, Claro, nos claro. funcionaba muchísimo esas escenas dramáticas de sufrimiento, de angustia. Por eso las novelas peruanas, peruanas no, mexicanas, venezolanas, tuvieron tanto auge y luego las colombianas, porque hay drama, hay sufrimiento y nos programamos para eso. Asimismo, nos podemos programar para fluir, para estar en tranquilidad, para estar en amor, pero es entrenable. Eso no es de un pensamiento, es de un pensamiento sostenido y dirigido. O sea, son 70.000 pensamientos al día y creo que, o sea, creo que son 70.000 o 90.000 y la mayoría son negativos y repetitivos. Entonces, ¿cómo entrenarnos para empezar a cambiar esos hábitos de queja, de sufrimiento, de reclamo, de victimismo y decir no más? Es muy curioso porque siempre tenemos la tendencia a conectarnos con lo negativo, con lo peyorativo, con lo que busca los defectos, las dificultades. Pero lo primero es empezar por cambiar el lenguaje. Mira, las palabras que en nuestro lenguaje castellano tan amplio y tan rico, que ha sido reconocido como uno de los más completos del mundo, el 75% de las palabras que denotan una cualidad tienen un carácter negativo, apenas un 25% un carácter positivo. O sea que desde el lenguaje mismo tenemos que empezar a ser selectivos y decir, esta es la palabra que yo quiero utilizar. Alguien decía que cuando no puedas pronunciar una palabra adecuada, no digas palabras ociosas porque entonces estás generando ruido. Y realmente el silencio es elocuente en un momento determinado. Si logras entender que ese silencio no representa otra cosa que la pausa en la partitura de la música, lo que estamos haciendo es precisamente dándonos cuenta de que sin esa pausa la música no sabría igual. No podrías bailar al son que te toquen, como dijiste al principio, sino que al contrario, sería una descoordinación tal que tendrías que estar parando a cada segundo tratando de encontrar tu propio ritmo. Es muy importante eso. Si nosotros somos conscientes de que en el interior de nuestro ser habita ese momento sagrado de la conexión con nosotros mismos y con los otros, entonces renunciamos a la crítica, al juicio, a la melancolía, a la tristeza, y más bien nos conectamos con todas las emociones derivadas del amor, el equilibrio, la paz, la serenidad, la compasión, la comprensión amorosa por las limitaciones del otro. Hay algo muy lindo que me encanta de Jaiber, él dice, vibre bonito, vibre bonito. O sea, no piense en otra cosa y verá que le funciona, así no sepa por qué, Sí. vibre bonito. Que vibrar bonito es como bailar chévere, así no sepa bailar. Muévase ahí, pase bueno, disfrute. Es muy fácil. Es tal cual. Vibrar bonito es elevar esa frecuencia. Vibrar bonito es sintonizarse precisamente con las cosas perfectas de la creación. En realidad todo es perfecto. A veces tenemos que entrar a calificarlo de bueno o malo por aquello de nuestro lenguaje, pero si el que todo lo creó bueno, Él dijo, entonces significa que y cada vio cosa es que buena. todo era bueno. Así es. Y vio que todo era bueno. Luego la tristeza, que también fue creada por él, es buena, porque sin tristeza no sabríamos qué es la alegría, sin oscuridad no sabríamos qué es la luz, y sin todas estas cosas que nosotros relacionamos como antónimos, en realidad lo que estamos encontrando es complementariedades maravillosas que nos permiten fluir con esas emociones deliciosas, con esas emociones que nos invitan a gozar este momentico, a disfrutar, a saborearlo, a tocarnos con el, como decía Celia Cruz, con el azúcar, con esas ganas de vivir y esa chispa que desde nuestro interior nos está pidiendo pista y nos está diciendo, no, no, qué rico vivir. Armando Solarte lo decía también de una manera muy bella, no joda, ¿cómo es? No joda, colabore, agradezca. Tal Los que cual. conocen al doctor Armando Solarte y los que no, les cuento, es una técnica que yo con las personas que entreno les pongo en ejercicios. Nada más ahorita la persona que es la que estaba antes de entrar a este live le dije, bueno, vamos a practicar. Cada vez que tenemos esas conversaciones mentales que nos están anclando al sufrimiento, que nos hacen resistirnos ante una situación porque creo que lo que está en mi mente es lo correcto y no le doy la oportunidad a que todo lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder, entonces empiezo, no joda, y eso mismo en el cerebro ocasiona un caos. O sea, no voy a pensar más pendejadas. Sí. Colabore, y el cerebro empieza a buscar nueva información con la que puedo gestionar de una mejor manera lo que está sucediendo. Y agradezca, la gratitud. ¿Cómo nos pone la gratitud?
a vibrar bonito, ¿no? ¿Quién creyera? Pero mira que en esas tres palabras tú puedes sintetizar exactamente lo que necesitas para empezar ese verdadero cambio. Así que en realidad el cambio de ritmo obedece también al cambio de frecuencias con las que resonamos, al cambio de punto de vista de lo que estamos interpretando a cada momento, pero es de nosotros la responsabilidad de asumir este tipo de cosas para poder entonces avanzar con ganas, insisto, con mucho entusiasmo, con la potencialidad que existe en nosotros, con optimismo y con la responsabilidad, que es esa habilidad para responder ante determinadas circunstancias, de al final de ese proceso haber por lo menos contagiado parcialmente al otro y permitirle que también eleve sus vibraciones. Este camino no es solo. Este camino lo recorremos en compañía y sin duda que cuando esa compañía resuena con nosotros, estamos haciendo que se despeje el camino y que podamos de verdad disfrutar cada momento. Eso es fundamental. Eso significa que en nosotros reside la posibilidad eterna de ser felices. Doc, aquí dice, estoy feliz, ya tengo cita con el doc. Y por allá arribita preguntaron, yo quiero una cita con el doc. Y hasta yo quiero una cita con el doc. Por acá quiero saludar a Marcelo. Un abrazo gigante para ti. Marcelo es cosentino para que lo sigan. A mi Miriam hermosa, hola, dice Lilia hermosa, saludos, un abrazo, gracias por este invitado de lujo, ¿cierto? Ay, es que la vida me trae unos merecimientos y unas correspondencias bellísimas. Un abrazo también para él con inmenso cariño y respeto. Qué Claro bueno. que sí, mi preciosa. Ay, Miriam dice también, ya tengo cita con él. Ay, ¿cómo así, mijo? Vea. Comisión, comisión. Qué maravilla, el afortunado soy yo, porque es que de verdad ustedes no se imaginan lo que yo disfruto con cada consulta, porque cada consulta es una historia y yo soy un contador de historias, eso es lo que me he convertido en todo este tiempo, pero cuando escucho la historia del otro y me doy cuenta del reto que tenemos para poder desenredar ese momentico de la historia que representó la enfermedad, entonces es delicioso porque el paciente se hace partícipe de su propio proceso de recuperación. Mira, infortunadamente nuestros sistemas de salud actualmente se limitan a tomar una cantidad de datos que por supuesto el médico no tiene tiempo de escribir a tiempo y entonces ¿qué ocurre? Que entra en conflicto con ese tiempo y se le olvida entender que estamos haciendo historias clínicas, pero si rescatamos esa historia, si entre los dos buscamos dónde se bloqueó, si encontramos también la posibilidad de crecer a partir de esa enfermedad porque es una oportunidad maravillosa que nos está dando la vida y si asumimos la actitud humilde del aprendiz, entonces seguramente vamos a avanzar mucho más fácilmente, pero además nos la vamos a gozar, no vamos a tener que sufrir, el sufrimiento es pasajero y es una opción. No se nos olvide eso. Cada uno elige sus propias opciones. Por eso nos dijeron que teníamos aquello del libre albedrío. En realidad es nuestra escogencia. Es el arte de la volitud, que no es otra cosa que poner la voluntad al servicio nuestro para que al final entonces tengamos las elecciones correctas. Por acá nos dicen, sí, una cita en Bogotá. ¿Cuándo? Dicen, ay, qué regalos que Dios nos da. Dice, se puede online. Dice, ya pedí cita hace 3 meses. Otro dice, ay, ¿cómo así? Todos con cita. Ay, yo también tengo cita en febrero. Ah, pero vea, a mí nada que me llaman. Yo quiero consulta, ¿cómo Ay, hago? ama. Doc, atiende en Medellín, en Bogotá. Doc, ¿cómo pues? Denme mi Dios cita mío. antes de que se les dé la agenda Dios mío, del yo me voy a 23. soltar muy olímpicamente de esta responsabilidad y entonces, si me lo permiten, le voy a contar a la gente dónde Pero es pueden que yo, contactarse. mejor dicho, el de usted no haga eso, no me lo perdono. Ya estoy apuntando para pedir la mía. Miren, yo atiendo en Medellín, en mi consultorio. Melissa es mi asistente. Les dejo el contacto de Melissa 310-654-4010 o 604-423-7679. Pero también podemos hacer muchas consultas a distancia, es decir, muchas de estas conversaciones son virtuales y podemos y tenemos la magia precisamente de estas redes que por supuesto nos permite ante determinadas circunstancias volver a tratar de establecer esa conexión con lo esencial, con lo que somos. Evidentemente habrá cosas físicas que nos impidan tratar a distancia algunas cosas. Si a mí alguien me dice a distancia yo tengo una apendicitis, lo más espiritual que yo puedo hacer es darle el teléfono de un cirujano del lugar donde vive, ¿no? Claro. Pero obviamente entendiendo que en estos encuentros también está esa posibilidad de que crezcamos juntos. Por eso a mí me entusiasma y me emociona tanto esta posibilidad de encontrarnos de esta manera. Doc, es que
Pedir ayuda es de valientes. Saber que otras personas tienen información para nosotros poderlo hacer mejor es maravilloso. Y desde nuestras verificaciones, poder tocar otros corazones es muy bonito. Alguien pregunta algo muy hermoso y es, doctor Alejandro, qué rico que nos cuente en qué consisten sus consultas, please. Qué dicha. ¿Por qué leo esta pregunta? Porque muchas personas nuevas que lo van a empezar a seguir, ustedes dan esta flechita, aquí dice Alejandro Posada, Beut, seguir, háganlo ya, no lo dejen para ahorita. Mm, eh, Van a conocer una nueva oportunidad y todos resonamos con muchas cosas y vamos dando pasitos. Yo estoy segura que no es casualidad que estés aquí y que las personas que están conectadas estén escuchándote. Entonces, ¿en qué consiste? Me parece maravilloso porque además tú manejas unas técnicas que son completamente armónicas, si estamos hablando de ritmos. Miren, bueno, lo primero que tengo que decir es que soy médico general egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quienes agradezco infinitamente y reconozco en mis maestros los mejores mentores que yo pude haber tenido en mi formación como médico. Pero después de algún tiempo y casi que recién egresado, yo decidí que era un momento de buscar otras opciones porque algo me estaba faltando. Yo decía, no puede ser para aquel entonces que gastritis sea igual a milanta, imagínense el tiempo que fue, ¿sí? O lo que hoy mismo sería gastritis igual omeprazol o lansoprazol, no, realmente hay cosas que pueden dar origen a muchas enfermedades y con muchas manifestaciones. Una Ujú. gastritis puede ser un grito que se ahogó o una expresión no manifestada o simplemente una intoxicación por un medicamento determinado o alguna cosa que no soltamos y de la cual no nos desapegamos. Entonces, con un grupo de colegas creamos una visión de síntesis de las mejores visiones de las medicinas complementarias. Tomamos parte de la medicina tradicional china, parte de la medicina ayurvédica, parte de la auriculoterapia y la auriculomedicina de los franceses, parte de la terapia neural alemana, parte de la homeopatía y, por supuesto, de nuestra medicina convencional. Y a esto lo llamamos la visión de la medicina sintergética en un intento por decir que estamos haciendo una síntesis de todo esto que acabamos de esbozar. Tengo la fortuna de pertenecer a este grupo de co-creadores o cofundadores de la sintergética en el mundo y tengo que decir sin falsos orgullos que hemos capacitado cerca de 3,000 colegas en Colombia y en el exterior, prácticamente en toda Hispanoamérica, Portugal, España, México, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Miami, Puerto Rico, en fin, etcétera. Y es un placer de verdad poder decir con orgullo, insisto, que hemos exportado otra cosita distinta al polvito blanco aquel, ¿no? Sí, sí, sí. Las épocas cambiaron. Así Estamos es, ahora haciendo ya otro tipo, por eso sí, transformación, eso es evolucionar. tal cual. Doc, es de verdad maravilloso compartir tanta información, toda la sabiduría, los pasitos fáciles para mejorar nuestra vida. A través de estos espacios llegar a tantas personas. Por eso la idea es que ustedes no solamente lo sigan, sino que compartan su contenido. Entren a su perfil y las historias, las publicaciones con información valiosísima, compártela también en sus estados. En YouTube también es muy chévere. Este live va también a quedar en YouTube, en mi canal Liliana López TV. Oh, Tu canal es Alejandro Posada Beut, igual, ¿cierto? eso es. Y yo creo que me vas a dejar hoy como colaborador para que compartamos en ambas cuentas toda esta Por información supuesto. valiosa, ¿cierto? Qué Obvio, rico. sí. Además, te anticipo que como yo también soy un contador de historias y me encanta conocer las historias de muchos, tú vas a ser mi invitada muy pronto y entonces vamos a cambiar de roles porque también quiero conocer mucho de tu historia, que me parece fascinante por lo poco que he tenido la oportunidad de conocer a través de Hyber y de algunos amigos en común, ¿sí? Así que desde ya te estoy comprometiendo y tú me tienes que decir cuál es tu respuesta afirmativa. Acepto, acepto con amor, porque precisamente mi vida se transformó con un acepto con amor y no fue Qué maravilla. precisamente en una propuesta de matrimonio, así que ahí les queda, él continuará, Qué él bueno, qué continuará. maravilla. Qué maravilla esto. Listo, mi doc, me encantó y usted tiene un piano ahí atrás, tóqueme una. No me pongas en esos apuros ahora que ahí sí la cosa se complica. Pero
bueno, algún día haremos sonar esto que definitivamente es una delicia y que nos va metiendo en eso que de verdad es lo que debíamos cultivar. Las notas que vinimos a dar cada uno de nosotros para precisamente empezar a formar los acordes, es decir, unir esas notas armónicas de tal forma que se conviertan en cosas muy agradables para poder volver a gozarnos y disfrutar la vida. Doc, cuando usted toca piano, usted, o sea, cualquier cancioncita conocida o solamente alguna especial, digo porque se me vino a la mente como uno no puede publicar canciones porque le vetan el live, eh, ritmitos así de canciones y hablar del significado de las canciones, no puedo vivir sin ti, animal rastrero, rata inmunda, vivir la O, vida. o, o definitivamente te invito al Twingo o al Casio o esas cosas. No, Mira, no mira, la toca verdad comprarme es un que Twingo porque subieron de precio. la verdad es que, mira, tengo el privilegio de tener un grupo de música con unos amigos del alma, precisamente, si me permiten la cuña, el 3 de febrero precisamente asistimos a una tertulia acá en Medellín, de pronto por el interno les cuento, después me escriben si quieren asistir. Nosotros hacemos una música del folclore latinoamericano y gozamos y disfrutamos de esos momentos porque son momentos de verdad de, no de cantar canciones, sino de contarnos canciones. Y eso es una fantasía porque ¿Y realmente eso es para podemos. cuándo? 3 de febrero, viernes. Amor, ¿qué vas a hacer el 3 de febrero? De pronto hoy me hago un live allá Ya, con el ya toque. tenemos que estar allí y delicioso porque en verdad es un momento donde disfrutamos, donde la gente que asiste generalmente es verdaderamente melómana, le encanta escuchar, hay un respeto profundo por esto de compartir la música y yo creo que eso es lo que somos todos, todos somos músicos en potencia. Ese corazoncito es un instrumento de percusión que nos está contando que realmente allí empezó la orquesta y después al escuchar ese órgano melodioso que es el corazón, empezamos a emitir nuestra voz y eso se convierte en un violín en un momento determinado, en un instrumento de viento y por supuesto en la posibilidad de que nos metamos en la orquesta de la vida y por eso digo yo, somos músicos y la música habita en nosotros. Casi que nacimos obligados a cantar aunque no cantemos, ¿sí? Yo